Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la predicación, el mensaje de la palabra de Dios por estos medios de las redes. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en mi hogar, San Joaquín del estado Carabobo. Me llamo Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez. Espero que el Señor les pueda ayudar. Tengo más de 22 años viviendo aquí en esta localidad. Gracias al Señor. Ahora salvado por su gracia desde el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Quisiera cantar una sola estrofa del himno número 19 de los himnarios de las asambleas, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, la segunda nada más. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios mientras tengas lugar, que tenga de ti compasión? El verano acabó, la cosecha pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Ojalá esto te cause temor en tu corazón de ese lugar y que puedas creer en el Señor para ser librado de ese lugar. Vamos a leer la misma escritura que leí en estos días en Lucas capítulo 16 versículo 19. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Esto es una gran verdad, lo que el último versículo que dice: aunque alguno se levantare de los muertos, no se persuadirán. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, muchos de esos mismos fariseos y judíos vieron que él murió. El Señor lo resucitó y no se persuadieron de esa gran verdad. Algunos creyeron, pero otros no. Pudiera pasar, si volviera a pasar algo así como lo que hizo el Señor, la gente no cree. ¿Sabe por qué? Porque la incredulidad del corazón del hombre es ciega y es dura. Eso no va a volver a pasar.
se han escuchado de casos que han resucitado, pero eso es mentira. Después de que el Señor hizo los milagros. Vemos otra vez aquí, quise leer otra vez aquí porque es bueno advertir al pecador sobre el lugar de condenación. En muchos lugares a donde supuestamente predican el mensaje del evangelio, no predican sobre el pecado, sobre el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Pero vemos aquí el cuadro de un rico y de Lázaro. El nombre del rico no aparece en la escritura porque él está olvidado para Dios. Él perdió su oportunidad de salvación porque lo vemos que el mismo Lázaro le dijo, Abraham le dijo al rico, después que él murió, pero Abraham el rico le habló y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya estaba en ese lugar de condenación. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Se le predicó. Él escuchó el mensaje por los profetas. Pero Lázaro recibió mal. Entonces él también recibió, porque Dios también nos da las provisiones, tanto a bueno, como dice en Eclesiastés, Él hace salir el sol a justo e injusto, algunos más, otros menos. Yo, por ejemplo, me conformo con lo que me ha provisto Dios en toda mi vida aquí en esta tierra. No mucho, pero sí he alcanzado con el trabajo, porque con el sudor de tu frente comerás. Y con esto, mi trabajo, es que yo me he sustentado y no he conseguido riqueza, pero estoy conforme con el Señor, con el Dios del cielo, por lo que me ha aparejado. Ahora salvado por la gracia, porque antes no le daba gracias a Dios de nada. Es cuando uno es salvo que se agradece. Entonces vemos este cuadro, como te dije la última vez. El Señor conoce todos los tiempos. Él estaba contando este relato, pero uno no sabe en qué periodo pasó. Esto pasó fue porque más adelante está explicando, el mismo rico le está diciendo: Padre Abraham, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen, para que no vengan a este lugar. Entonces aquí vemos que fue en el tiempo de los profetas, pero el último profeta, cuando profetizó, la escritura dice que hubo un paréntesis de tiempo de silencio. Dios no envió más profetas a la tierra y fueron de un poco más de 430 años, no me acuerdo bien el periodo, pero hubo un silencio. El último profeta fue Juan el Bautista, para señalar al Señor Jesucristo. Él era el que iba a bautizar al Señor, Juan el Bautista. Pero vemos en las escrituras, por ejemplo, los 4 discípulos que escogió el Señor, los 4 pescadores, ya ellos habían sido ya discípulos de Juan el Bautista. Entonces él era el último profeta. Él fue el que señaló al Señor en su ministerio terrenal y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estaban cumpliendo las profecías. Entonces el mismo Juan el Bautista dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces ese fue el periodo. Vemos el silencio del periodo de los profetas. Hubo un silencio porque Dios envía el mensaje, pero hay un punto cuando ya el Dios del cielo no envía mensaje a la tierra. El arrebatamiento pudiera ocurrir en cualquier momento. Nosotros no sabemos qué periodo va a transcurrir en lo que es el periodo de los 7 años de Daniel el profeta,
Eso pueda que yo pienso que eso en esos momentos todavía no va a arrancar, va a ser un periodo un poco más largo. Otros dicen que va a arrancar de una vez, no lo puedo decir porque no he estudiado bien estas cosas, pero va a haber el Espíritu Santo, la sal de la tierra va a ser sacada, los creyentes, cuando ocurra el arrebatamiento, y la tierra va a quedar desolada sin el Espíritu Santo. Ya ahí no va a haber envío de predicadores. Por eso es que tú y el que escuchó el mensaje de salvación y lo rechazó, Dios va a enviar un espíritu de engaño. No me acuerdo cómo dice la escritura bien, pero no van a poder ser salvos porque perdieron su oportunidad de ser salvos. Van a tener oportunidad de ser salvos los que vayan a escuchar el mensaje del reino de Dios, los que no lo hayan escuchado, y eso pueden ser los menores de edad que van creciendo y van a escuchar el mensaje. Pero los que rechazaron, si el Señor viene hoy en el periodo que vengan y venga después la tribulación, muchos van a morir. La escritura en el Antiguo Testamento dice que van a querer buscar la muerte y no la van a poder hallar. Va a ser algo, van a perder sus almas. Entonces vemos el silencio. Entonces vemos aquí, como te vengo diciendo, no sé en qué periodo fue este relato que relató el Señor, porque esto fue una verdad que relató el Señor. Esa persona está ahí en el lugar de condenación, y el Lázaro, que aparece su nombre, está en el cielo. Entonces vemos que aquí dice el Hades, y el Hades era un lugar que es el lugar a donde previamente van las personas, el infierno que habló el mismo Señor. Este es el mismo Hades que habla sobre el que es el lugar a donde hay fuego, llamas, como dice aquí, porque este rico, cuando murió, abrió sus ojos inmediatamente allá y estaba en tormento y estaba consciente, porque fíjate cómo conversó con el padre Abraham, y él tenía el conocimiento, conocía al padre Abraham, porque él escuchó. Digo, yo lo veo, no lo dice aquí, pero él salió responsable de haber obedecido, porque él dijo que Abraham le dijo que él había recibido sus bienes. Acuérdate, porque le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Él escuchó el mensaje de los profetas, y si él fuese obedecido, él le fuese testificado a sus 5 hermanos. Todo ser humano puede servir al Dios del cielo, y en esta dispensación de gracia, si cree en el Señor, puede servir al Señor. No hay acepción de personas. La Biblia dice que el Señor vino a buscar justos, y no vino a buscar a justos, sino a pecadores, para que procedan al arrepentimiento. Entonces vemos, por ejemplo, los fariseos. Tal vez ven esto, ellos no sé si sabían este relato. Para ellos, de un pobre, un mendigo que estuviera en el cielo, para ellos es algo escandaloso, porque el mismo Señor en el Evangelio de Mateo dice Evangelio de Mateo 9:11, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio. Y vemos que aquí este no tuvo misericordia de este mendigo, porque él estaba a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y a los perros venían y le lamían las llagas. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Él obedeció. Se ve claro aquí en la escritura que él obedeció el mensaje de los profetas, y por eso fue a ese lugar. Si tú crees en el Señor, obedeces el mensaje que se te predica en esta dispensación de gracia, que
tú eres un pecador y que si mueres vas a este lugar que se llama el infierno. Ellos le decían el Hades en ese tiempo, y también se le decía Seol. Era un lugar a donde había una separación de los justos que morían. Ahí vemos aquí la escritura, por eso es que dice que hay una separación, y a donde estaban los muertos atormentándose en tormento. El Seol, que se refería al reino de los muertos en general, y es el mismo infierno. Entonces dice que había una separación. Nosotros vemos que él tuvo la conversación con el padre Abraham y salió responsable. La Biblia dice que ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Todo el que llegue, si se va sin salvación, si está delante de, pues, el día que esté delante del gran trono blanco, él le va a abrir los libros, el libro de la vida, el libro de la vida. Si no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida, va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Y el libro de las obras, y este santo libro que se te predicó, a donde están las verdades de la palabra de Dios plasmadas aquí. Entonces vemos que este rico estaba consciente de que él había recibido. Bueno, fue Abraham que le recordó: tú recibiste tus bienes en vida. Y en el gran trono blanco, muchos van a cuando estén delante del mismo Señor en el juicio del gran trono blanco, que el Señor te ayude para que seas librado de ese lugar, te van a abrir los libros, y todo lo malo que tú has hecho te lo va a abrir el Señor. Y el rechazo que tuviste al mensaje y al desprecio al Señor Jesucristo, y va a ser juzgado cada persona que se vaya sin salvación y lanzado al lago de fuego. Van a ser sacados de este lugar del infierno, del Hades, del infierno, y ser juzgados en el gran trono blanco, y unido su cuerpo con su alma para ser lanzado al lago de fuego, para estar atormentado por toda la eternidad. Entonces vemos aquí que no, él quería que le testificaran a los cinco hermanos. El apóstol Pablo, todos los que hemos creído en el Señor, en esta dispensación de gracia, tenemos seguridad de que vamos para el cielo. El mismo apóstol Pablo en Filipenses dice, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando nos vamos a el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Lucas 23, habían dos malhechores al lado del Señor. En uno de los evangelios cita, estaban los dos reprochando al Señor: bájate. Y estaban reprochando al Señor y burlándose. Pero después vemos que uno se arrepintió. Siempre el hombre es pecador, todo ser humano es pecador, y rechaza porque no busca al Señor. Pero el Señor es tan bondadoso que su palabra penetra en el corazón de la persona y le hace entender que está perdido. Eso fue lo que me pasó a mí. Sentí ese peso en mi corazón, esa tristeza en mi corazón, y deseaba ser salvo, hasta que el 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche le clamé al Señor por salvación, y Él me oyó, porque comprendí que Él murió por mí, murió por ti también, por toda la humanidad, y que fue sepultado y resucitó, y llegué a un Cristo vivo. Pero fue el Señor que me ayudó a comprender esas cosas. Entonces vemos que uno de los malhechores, él le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tenía conocimiento. Primero se estaba burlando del Señor, pero después vemos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no necesitó ser bautizado, pertenecer a una congregación, ni nada por el estilo. Él se arrepintió de lo que estaba haciendo
y creyó en el Señor en ese mismo momento que estaba siendo crucificado. Y tal vez este mendigo también, Lázaro, porque ya no es mendigo, está en el cielo con nuestro Señor, allá en el cielo, igual como está ese malhechor que murió al lado del Señor, y está en el cielo, y cada uno de los que han partido, que han creído en el Señor, están con el Señor. Y debe de estar ya el mayor grueso de la iglesia. Nosotros estamos esperando al Señor Jesucristo. Amigo, toma en serio el mensaje de salvación y esfuérzate a entrar por la puerta, porque el mismo Señor dijo en su ministerio terrenal: esforzado entrar por la puerta. Es forzado reconocer tus pecados, porque el mismo Señor, cuando después que fue sepultado, resucitó, le dijo a los discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. En Él, la fe en Él. Él es el único que puede perdonar pecados. Si tú crees en el Señor, amigo, vas a tener gozo en tu corazón. Ojalá tú sientas el peso de tu pecado y llegues a Él y pongas la mirada de fe al que murió en la cruz, que fue sepultado y al tercer día resucitó y a los 40 días ascendió a los cielos. Él te perdonará, porque un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Después que creas en el Señor, puedes buscar una asamblea congregada al nombre del Señor Jesucristo, o si estás escuchando la palabra de predicación en una asamblea y encuentras la salvación, ahí es donde tienes que congregarte, a donde se practica la doctrina, y el Señor te va a nutrir con la palabra y vas a saber que vas a estar en el lugar correcto, a donde se practica la doctrina apostólica conforme a la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo primero, arrepiéntete de tu pecado para que tengas garantía de ir al cielo, porque ese es el primer paso que tiene que dar la persona si ha entendido que es un pecador y que está perdido o está perdida. Yo comprendí, fue por la palabra de Dios, que estaba perdido, que era un pobre y triste pecador delante de Dios, y hasta que pude llegar a la salvación, porque había un deseo inmenso en mi corazón de ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo de todo corazón. Él va a perdonar todos tus pecados y van a ser lanzados al fondo del olvido.